Vamos al mensaje número 2 de nuestra serie, Recorriendo el Velo. Amén. Que es una serie de mensajes acerca de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación que el Señor Jesucristo le reveló a su siervo Juan en la isla de Patmos. Eso lo vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos el mensaje número 1, la revelación de Jesucristo. Ahora vamos a entrar al mensaje número 2. Dice el mensaje. Este mensaje yo le he titulado El mensaje a la iglesia. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar. Y bueno, recapitulando un poco rápidamente, yo le hablo de las 3 secciones en las que estuvimos comentando hace 8 días, que están en el pasaje capítulo 1, verso 19 de Apocalipsis, que dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Entonces, las cosas que has visto son las que ya vimos, que es el capítulo 1, la visión de Cristo glorificado. Las cosas que son el capítulo 2 y 3, que vamos a cubrir el día de hoy. Y las cosas que serán después de estas son del capítulo 4 al 19, la consumación de la historia humana. Amén. Ahí también en su presentación, que ahorita está viendo usted por la cámara, vemos los 4 propósitos de haber sido escrito el libro de Apocalipsis. 1, saber que Jesús es la fuente de la revelación y que no hay que consultar otras fuentes. El segundo es saber que Jesús viene pronto. El tercero es el propósito histórico, ¿verdad? El poder ver a través de la historia lo que ha de acontecer. Y por último, el propósito moral, que Dios muestra su victoria al final del bien sobre el mal y que, bueno, pues hay una condenación, hay un juicio para esta tierra. Amén. Bueno, también vimos las 7 características del Espíritu Santo que vienen ahí en Apocalipsis. Vimos que en Isaías capítulo 11, verso 1 dice: del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, donde viene el Espíritu del Señor que reposará sobre él, de sabiduría, de entendimiento, de consejo, ¿verdad? De poder, de conocimiento y de temor del Señor. Eso lo comentamos hace 8 días. Hace 8 días también nos alcanzó a ver bien la imagen de la presentación del Hijo del Hombre, la revelación que tuvo Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está esta imagen. Yo espero que ahora sí usted la pueda ver a través de sus pantallas, ¿verdad? Y es una imagen que nos revela la descripción, una semejanza de lo que Juan vio, ¿verdad? Amén. Y bueno, en esta visión que Juan tuvo acerca de nuestro Señor Jesucristo, pues habla de la cabeza blanca, que es un atributo de Dios que viene en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. La voz, como estruendo de muchas aguas, Ezequiel. Las 7 estrellas a su derecha, ¿verdad? Que está en Job, que Él es el primero y el último, que también esto está en Isaías, capítulo 44. Y bueno, y la parte del ser viviente, ¿verdad? Bien. Ok, y hace 8 días cerrábamos nuestro mensaje diciendo que hay 3 aplicaciones de que Jesucristo se haya mostrado. Dios no se esconde, número 1. Número 2, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Y número 3, pues con esto tenemos razones para no temer, para no tener miedo. Bien, entrando a lo que son las 7 cartas a las iglesias, a este segundo mensaje de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, voy a tratar de irme lo más rápido posible para que podamos abarcar todo esto en este mensaje. Mire, yo escogí ahí unas imágenes ilustrativas que ahorita está viendo usted ahí en su pantalla, de las 7 iglesias y de 7 lugares en las ciudades donde se ubicaban las iglesias, ¿sí? Ahí tenemos en la primera diapositiva 4 imágenes y en la segunda otras 3 que corresponden a cada una de las 7 iglesias. Bien, vamos a entrar ya en materia. Vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a ver sobre la iglesia en Éfeso. El primer mensaje es el mensaje escrito a la iglesia en Éfeso. Dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado, sufrido por mi nombre sin desanimarte. Versículo 4. Sin embargo,
tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le da derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, nada más quise leerle esta parte del libro de Apocalipsis porque quiero hacer una introducción a todas los mensajes a las 7 iglesias. Entonces, en esta introducción yo quiero comentarte varias cosas que ahorita ya pudimos observar en el mensaje a la primera iglesia en Éfeso, ¿sí? Primero, que el mensaje a las iglesias de este tiempo era para que estuvieran preparadas del día de su persecución, del día de su prueba y de algunos de ellos del día de su muerte. Es decir, era un mensaje para las iglesias que estuvieran floreciendo en esa época en el Asia Menor. Otro propósito del mensaje a las 7 iglesias es para referir la historia de la iglesia. A través de este mensaje a las 7 iglesias, nosotros podemos observar el comportamiento de la iglesia de Jesucristo desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Otro propósito, el mensaje para las iglesias de hoy es para que nosotros nos preparemos para la venida del Señor que está pronto, ¿sí? Y bueno, pues obviamente todo esto con el fin de fortalecer la fe de las iglesias. Y ahora, dense cuenta que este mensaje está basado en el arrepentimiento. En Éfeso está luego el Señor llamando al arrepentimiento a la iglesia. En 5 de las 7 iglesias el Señor les pide que se arrepientan, en 2 no. Vamos a ver más adelante cuáles. Ahora, también resalta, como acabamos de ver la estructura de la iglesia, del mensaje a la iglesia en Éfeso, resalta algunas cosas a favor de las iglesias, ¿sí? En la gran mayoría, pero para la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, no existe una palabra de aprobación para ella. Y vamos a ver que ahí está hablando a una parte de la iglesia apóstata, la iglesia que cree ser iglesia, pero no lo es. Bueno, 7 iglesias, ya sabíamos que el número 7 significa perfección. Por lo tanto, no es que hubiera 7 iglesias nada más en esa época, había mucho más, pero estas 7 iglesias eran las más representativas, ¿sí? Ok, 7 espíritus de Dios, 7 manifestaciones del Espíritu Santo. El número 7 es el número de Dios. Ahora, cada una de las iglesias tiene un significado que las vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Mire, yo tengo ahí un mapa del Asia Menor que quisiera que usted lo vea. Ahí está ahorita en las diapositivas. Y ahí tenemos a las 7 iglesias, ¿verdad? Tenemos a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a la Filadelfia, Esmirna, la Odisea y Éfeso. Le digo que había otras iglesias, como la de Colosas, había otras iglesias en diferentes ciudades, ¿verdad? Pero estas son las iglesias representativas a las cuales se les escribió el mensaje. Ahí también podemos ver en el mapa la isla de Patmos, que fue donde el apóstol Juan recibió la revelación, ¿sí? Y le hablaba yo de que las iglesias, el mensaje de las iglesias tiene una estructura. Todas es la misma estructura. Comienza con una descripción de Jesucristo, tomada de la versión inicial o de la visión inicial que vimos en el capítulo 1. Después, número 2, hace una alabanza por los aspectos recomendables de la iglesia. Los alaba por algunas cosas buenas. Número 3, hace una crítica de las faltas de la iglesia. Y número 4, concluye con una promesa de recompensas en la venida de Cristo. O sea, les estaba hablando de la inminente venida de Cristo. Entonces, en esta estructura, nosotros podemos ratificar que el mensaje fue para las iglesias de ese tiempo, pero también para manifestar la historia de la iglesia a través de los siglos y para la iglesia de hoy. O sea, ese mensaje es vigente. Ese mensaje fue escrito por el apóstol Juan para la iglesia de todas las edades. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar parte de este mensaje, o más bien todo el mensaje, y tenemos que aplicarlo a nuestra vida el día de hoy como iglesias. Amén. Algunos de los mensajes o de los misterios aquí que se observan es que hay alguien que anda en medio de los 7 candeleros. Al mismo tiempo anda en medio de todas las iglesias. Esto significa, ¿verdad?, que Jesucristo está en medio de su iglesia. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿verdad? Somos una iglesia imperfecta, no somos una iglesia perfecta. Estamos buscando, ¿verdad?, alcanzar la estatura del varón perfecto, pero la Biblia dice que hasta que seamos transformados a un cuerpo glorificado, entonces alcanzaremos esa perfección espiritual. ¿Sí? Ahora también escribe al ángel. Al ángel estaba hablando a los líderes. Cuando Dios habla, empieza hablando primero a los líderes y habla también a su iglesia. Amén. Ok, entonces estos líderes eran los pastores, eran los ancianos que estaban a cargo de las iglesias. Las iglesias son representativas de las iglesias de toda la historia, de todos los lugares y de todas las familias y de todas las personas. Y cada iglesia, escúcheme bien, representa un tipo de iglesia en particular. Y nosotros ahorita el mensaje que vamos a escuchar tenemos que determinar, ¿verdad?, qué aspectos que está resaltando el Señor Jesucristo de este mensaje aplican a nosotros como iglesia, pero también como familia, como individuos. Algunas de las cosas que el Señor le recrimina a las iglesias es algo que a ti y a mí hoy nos está recriminando. Tal vez hay algunas cosas que nos alabe, que bueno, pero también hay cosas que el Señor nos reprende y nos llama. Amén. Bien, las características, en todos los mensajes encontramos alguna característica de Jesucristo. Todas son enviadas, le decía yo, a los líderes, al ángel, escribe al ángel que está en la iglesia. Y bueno, hay aprobación para todas las iglesias, menos para la Odisea, Para ella no hubo palabra de aprobación, que es el que le digo que yo considero que es la iglesia apóstata. Cristo reprende a todas las iglesias, menos a dos, a Esmirna y a Filadelfia. Vamos a ver que en ese tiempo que surgieron esas iglesias o que pasaron, el tiempo que pasó, dentro de esas iglesias hubo mucho sufrimiento, pero también Dios vio con agrado esos sacrificios, ¿sí? Y bueno, Cristo llama al arrepentimiento a 5 de las 7 iglesias, ¿verdad? A todas les advierte un juicio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nos ama y que nos disciplina, ¿verdad? A todas las iglesias se les dice que hay una promesa para los que venzan. Fíjese que hay algo bien interesante, y el que perseverare, y el que venciere. Entonces el Señor está hablando en futuro, y eso quiere decir que no todos llegarán a la meta. Esto quiere decir, como dice el pasaje, ¿verdad?, allí en los evangelios, que algunos dirán: Señor, pero en tu nombre echaba yo demonios, y va a decir el Señor: yo no te conozco. ¿Sí? A todas las iglesias también se les hace una advertencia de que tengan oídos. Significa, el que tenga oídos, oiga, significa obedecer, reaccionar, tomar en cuenta, ¿verdad? Ok, y en cada carta se dice, la dictó directamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a la primera carta, la carta a Éfeso. Voy a tratar de irme un poquito más rápido. Ya le leí el pasaje, ¿verdad? Dice: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Dice: conozco tus obras, ¿verdad? Tu duro trabajo en el versículo 2, tu perseverancia, esas son las cosas buenas que está hablando de Éfeso. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Es la parte del halago. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Son cosas buenas de esta iglesia de Éfeso. Y ahí viene la recriminación. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y luego dice: recuerda de dónde has caído. Es decir, que tuvo una caída la iglesia. Arrepiéntete, ahí está el llamado al arrepentimiento, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Ahí está hablando, ¿verdad?, de retirar su gracia. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas, ahí viene otra cosa, de los nicolaitas, algo a su favor, las cuales yo también aborrezco. Vamos a ver quiénes son los nicolaitas y qué hacían. El que tenga oídos, le decía yo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y dice: al que salga vencedor, no a todos, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a ver rápidamente algunas características de la ciudad de Éfeso, donde se ubicaba esta iglesia. Éfeso era la capital de la provincia, la metrópolis de Asia. Su templo a Diana de los Efesios, o Artemisa, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo fundó la iglesia en su tercer viaje misionero, durante los 2 años y medio que enseñó en Éfeso. Pablo fue el que fundó esta iglesia. Y los nuevos cristianos llevaron el evangelio a toda la provincia de Éfeso. Les decía yo que realmente eran las iglesias representativas, pero alrededor había varias iglesias.
Haga de cuenta que era como una matriz y sucursales, ¿sí? En Hechos 19 nosotros vemos cómo hubo una gran oposición de parte de la ciudad para el evangelio. ¿De parte de quién? De los idólatras, porque ellos tenían una diosa que se llamaba Diana de los Efesios, y esa diosa les generaba grandes ganancias. ¿Les suena eso familiar? Bueno, eso también ha sucedido mucho en la iglesia contemporánea. Entonces, la idolatría era un impedimento para que el evangelio fuera proclamado en Éfeso, ¿verdad? Bueno, se dice que era Juan probablemente el que estaba como pastor o anciano en esta iglesia, ¿verdad? Pablo escribió una carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, y también envió 2 cartas a Timoteo, ¿verdad? Que también ministraba en Éfeso, además de Juan. Bueno, y Jesús recuerda a los creyentes que los conoce bien, los conocía bien, ¿verdad? Él decía que les amaba y que los tenía en buen conocimiento. Mira, hay algunas imágenes de la ciudad de Éfeso. Le digo que era una ciudad muy, muy idólatra y tenía muchos templos, muchas cosas así interesantes, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, ¿verdad? Esta iglesia, ¿verdad? Si hablamos del periodo en que apareció esta iglesia, es la iglesia del periodo apostólico y postapostólico. Es decir, todavía los apóstoles andaban ahí, compartían la palabra, predicaban. Pablo andaba con sus viajes misioneros, por eso es que fundó la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y hay algo bien interesante. Éfeso, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir deseada. Es esta iglesia, el Señor deseaba que esta iglesia la amara como lo había amado al principio, ¿verdad? Y por eso se llama la deseada. Éfeso, la deseada. Yo deseo, decía el Señor, que vuelvas a tu primer amor. Trabajas mucho, te esfuerzas mucho, ¿verdad? Pero yo deseo que tú vuelvas a tu primer amor, ¿verdad? Siempre hay una similitud, hay una analogía entre Cristo y su iglesia y entre el esposo y la esposa. Entonces aquí el Señor Jesucristo lo que le estaba demandando a la iglesia era un amor genuino, era un amor entregado, era un amor verdadero como que el que Jesucristo tenía por la iglesia. Ahí en segunda de Corintios, en Efesios, capítulo 5, verso 25, precisamente a esa iglesia de Éfesos, Pablo le escribe: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, ¿qué estaba demandando Dios de la iglesia de Éfeso? Un amor real, un amor verdadero, un amor como el que había manifestado el apóstol Pablo, ¿verdad? En sus cartas, ¿verdad? Entonces, el Señor les revela a los efesios, ¿verdad?, que necesitaban amar al Señor, así como Cristo amaba a la iglesia, que fuéramos correspondientes en nuestro amor. Fíjese, para nosotros, para Dios, nosotros fuimos muy importantes, de tal manera que envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Se entregó por nosotros, como lo dice Pablo, ¿verdad? Entonces, lo que espera Dios de nosotros es que también le amemos con todo nuestro corazón, ¿sí? Ok, entonces, aunque era una iglesia fiel, era una iglesia trabajadora, ¿sabe qué? Se había desviado y entonces ya había dejado de amar a Dios como lo estaba amando. Y Pablo era un ejemplo viviente de cómo se debería de amar a Dios. Pablo escribe en 2 de Corintios 11:13, dice, bueno, hay algo importante aquí que quiero manejar. Es acerca de que la iglesia sabía identificar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Ahí en 2 de Corintios 11:13 Pablo escribe: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto es algo que tenía la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso sabía identificar. ¿Sabe por qué? Porque esto de la apostolitis, que es un mal de nuestros tiempos, ya estaba desde en aquellos entonces. Todavía los apóstoles, los 11 apóstoles, y junto con el 12º apóstol que habían seleccionado, estaban desarrollando su ministerio. Pablo también andaba ya como apóstol, y muchos otros se hacían nombrar apóstoles. Fíjese.
Muchos pretendieron ser apóstoles aun cuando los apóstoles vivían, y muchos más lo hicieron después de la muerte de los verdaderos apóstoles, y hasta el día de hoy nosotros conocemos a muchos a falsos apóstoles, ¿verdad? Que quieren autoridad, que reclaman, en la gran mayoría de los casos, reclaman beneficios económicos, y eso es el apostolitis que todavía perdura a nuestros días, ¿verdad? Bien, también odiaban las obras de los nicolaitas. Nicolaitas en el griego viene de la palabra Nicolatium, ¿verdad? Que Nikao, que significa dominar, Lation, que significa la gente. Esos nicolaitas tenían un control y un dominio por la gente, ¿verdad? Y el Señor, déjame decirte algo, el Señor de la iglesia es Jesucristo, no somos nosotros. ¿Sí? Una de las características de los apóstoles hoy en día y desde aquel entonces de esos falsos apóstoles era controlar y gobernar a la gente, tener un control total y absoluto, una obediencia ciega. Por eso es que ahora surgen, ¿verdad?, tantos falsos apóstoles como ese que ahorita acaban de encarcelar, ¿verdad?, que era un falso apóstol que lo único que hacía era cometer inmoralidades sexuales, ¿verdad?, con las jovencitas y con los niños, ¿verdad? Y ¿cómo es que no se daban cuenta? ¿Por qué? Porque practicaban, ¿verdad?, las obras de los nicolaitas. Tenían un control absoluto sobre la gente. Amén. Y esta iglesia sabía identificar eso, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, regresando a la parte del amor, ¿por qué le decía el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Porque este primer amor ya se había abandonado. Ya no amaban, como decía Pablo. Mire, Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8, verso 9 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino de la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Esta era el amor, el primer amor, que muchos estaban perdiendo. El apóstol Pablo lo tenía muy presente. Él dice, yo todo lo considero por pérdida por conocer a Cristo. Para mí Cristo es el primer lugar en mi vida. Pablo también escribe a los Gálatas y les dice, he sido crucificado con Cristo. Este es el primer amor. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Su amor por Cristo era muy fuerte, el del apóstol Pablo, ¿verdad? Él le amaba con todo su corazón y para él era su primer amor. Y déjeme decirle otra cosa. Para Pablo, Jesucristo era su primer y su único amor. Pablo no se casó precisamente por eso. Él dijo, el esposo tiene que estar pendiente de las necesidades de la esposa y de sus familiares, y yo no. Para mí todo es Cristo. Y entonces él tenía ese llamamiento y él amó a Cristo con todo su corazón. Ahora, el Señor Jesús le reclama a Éfeso que había caído, que había olvidado su primer amor, que había puesto otras cosas en lugar de a Jesucristo. Por ejemplo, el propio trabajo dentro de la iglesia lo había puesto en primer lugar. Dice, conozco tu arduo trabajo, sé que trabajas mucho, pero has dejado de amarme. Es decir, en otras palabras, empezaron a amar más la obra del Señor que al Señor de la obra. Y nosotros, el primer lugar en nuestro corazón siempre tiene que ser Jesucristo. ¿Sí? Amén. Ok. También Pablo escribe, Pablo hace una profecía acerca de los efesios, de la iglesia en Éfeso, en Hechos, capítulo 20, 29, y dice, sé que después de mi partida estarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño, los falsos apóstoles. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Es lamentable, ¿verdad? Pero bueno, por haber dejado su primer amor, dejaban de identificar que Jesucristo era el Señor de ellos. Y le daban a veces más peso a los apóstoles que al mismo Señor Jesucristo. Le daban más obediencia a los apóstoles que a Jesucristo. Esto es increíble. Usted jamás debe de amar ni de obedecer más a un hombre que a Dios. Dios
nuestro Señor Jesucristo es el número uno. Éfeso, la deseada. Dios anhelaba que esta iglesia regresara a Él. Dios nos anhela, Dios nos desea, Dios desea que regresemos a Él. Éfeso fue una iglesia que se envolvió en actividad y se alejó de Dios y perdió su primer amor. Primer mensaje. Segundo mensaje, la carta a la iglesia en Esmirna. Ahí tenemos una fotografía representativa de la ciudad de Esmirna. Vamos a ver qué mensaje le dio el Señor a Esmirna. La misma estructura que a los demás, pero vamos a verlo. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Qué fuerte está esto. Versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Wow. Les estaba advirtiendo que iban a sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Wow. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Podemos observar en esta carta, en esta iglesia, que Dios no les recrimina nada, pero sí les advierte un tiempo de prueba, un tiempo de persecución y un tiempo de muerte. Dios nos está advirtiendo a través del mensaje a las iglesias de que viene para la iglesia un tiempo de persecución, viene un tiempo de muerte, viene un tiempo de prueba, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de esta iglesia. Bueno, la ciudad de Esmirna, ¿verdad? Era una ciudad grande, muy hermosa, tal vez la más hermosa de las 7 ciudades. Era próspera y era muy fiel a Roma. Es algo bien interesante que hay que tomar en cuenta. Es decir, los ciudadanos no solo consideraban al emperador como el emperador, también lo consideraban como un dios. Los emperadores se creían dioses y ejercían esa influencia, y algunas ciudades eran muy dadas a responder de esa manera. Esmirna era una de ellas. También era conocida por sus avances en la ciencia y en la medicina, y era el orgullo de Asia en aquellos tiempos. En el año 25 después de Cristo ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio. Ellos levantaron un templo para el emperador a quien consideraban un dios. La primera ciudad con este nombre fue destruida en el año 600 antes de Cristo y fue reconstruida por el sucesor de Alejandro Magno. La imagen de Fénix, el ave legendaria que se levanta de las cenizas de la destrucción, se aplicaba a Esmirna porque se había vuelto a levantar, ¿verdad? En ella destacó el culto al emperador, como le digo. O sea, en esa ciudad se adoraba al emperador, se levantó un templo para el emperador y cada año los habitantes tenían que quemar incienso ante el busto del emperador y declarar: César es el Kyrios. ¿Quién es el Kyrios? Kyrios significa Señor. Y esa es precisamente la palabra Kyrios, Señor, que los cristianos en Esmirna le daban a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el emperador quería que ese título se lo dieran única y exclusivamente a él. Y entonces ese es el acto que tenía un significado político, religioso, y la mayoría de los cristianos se negó a cumplir ese mandato de adorar al emperador y de decirle Kyrios. Para ellos el Kyrios nada más era nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que empezó la persecución y por eso es que empezó la matanza de los cristianos. En Esmirna, 60 años más tarde, Policarpo, a la edad de 86 años, un cristiano que hay toda una historia, inclusive hay una película que yo le recomiendo que la vea, se rehusó a decirle Kyrios al emperador. Y él mantuvo su testimonio firme y murió en la hoguera por su fe. Él fue llamado el 12º mártir de Esmirna. Y al morir, él exclamó estas palabras cuando estaba siendo incendiado: ¿cómo puedo blasfemar de mi Rey Jesucristo que me salvó? Él se negó a decirle Kyrios al Señor. Ahí podemos ver nosotros una imagen
de los cristianos en el circo romano. Ahí fue cuando surgió el entretenimiento del circo romano de echarle los cristianos a los leones para que fueran devorados y fueran totalmente aniquilados. Algo muy interesante que sucedía en aquellas ocasiones, ¿verdad?, es que la gente se sorprendía de que los cristianos se juntaban al centro y se ponían a orar y había una paz en sus corazones. Y ellos decían, ¿cómo es posible que estos hombres, que estas mujeres, en pleno paso de la muerte, tengan esa paz? Y por eso es que también el evangelio se promulgó, porque muchos dijeron, yo quiero lo que tiene ese hombre y esa mujer. Esmirna fue el periodo de la persecución. Esmirna representaría el periodo, ¿verdad?, del periodo posapostólico hasta el año 313 después de Cristo. ¿Por qué? Porque esta persecución desató que el evangelio se proclamara por todo el imperio romano. El evangelio llegó hasta el mismo palacio de César, del emperador. Bueno, no de César, pero del emperador romano. Así que el emperador romano, Constantino, ¿verdad?, emitió un edicto de Milán garantizando completa tolerancia hacia el cristianismo y hacia otras religiones. Alguien puede ver que esto fue benéfico, pero vamos a ver más adelante que no lo fue. Porque la iglesia, esa iglesia de Esmirna, que estuvo dispuesta a sacrificar su vida, pasó del sacrificio a la apostasía, a la religión oficial, a la combinación entre iglesia y Estado. Esmirna quiere decir mirra, la cual era uno de los ingredientes del perfume usado para embalsamar a los muertos. Esa mirra la usaron para nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se dirige a esta iglesia como el que estuvo muerto, pero que vive. Y que esa esencia, esa mirra para Dios, esos sacrificios, esas muertes en el Coliseo, en la hoguera, fueron un olor fragante, porque no negaron su fe, porque amaron a Dios con todo su corazón. En este tiempo la iglesia también va a ser probada. Y ahí es donde se va a ver quiénes verdaderamente son cristianos y quiénes solamente son seguidores. Ok, y entonces, bueno, es claro el mensaje, ¿verdad? Aquí le dice el Señor, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación ¿por cuántos días? Por 10 días. Algo interesante que hay que ver aquí, ¿verdad?, es que esos 10 días, ¿verdad?, coinciden con 10 emperadores que ejecutaron persecución sobre los cristianos. El número de 10 es de especial interés, ya que fueron 10 los emperadores que realizaron persecución. Nerón en el año 54, Domiciano en el año 81, Trajano en el año 98, Adrián en el año 117, Séptimo Severo en el 193, Maximino en el 235, Decio en el 249, Valerio en el 254, Aureliano en el 270 y Diocleciano en el 284. Estos 10 emperadores hicieron tremenda persecución contra la iglesia de Esmirna, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora le dice que las persecuciones de quién son obra de Satanás. Es otra de las cosas que podemos aprender aquí, ¿verdad? El enemigo trata de perseguirnos, el enemigo trata de acallar el mensaje de la salvación. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿a quién se refiere con esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás? Bueno, desde la iglesia primogénita, desde el apóstol Pablo, existía el cristianismo judaizado. ¿Qué significaba? Una mezcla entre las tradiciones judías y entre el cristianismo. Y eso estaba muy presente. De hecho, el apóstol Pablo les escribe, ¿verdad?, a los gálatas insensatos, que quién les enseñó, ¿verdad?, que iban bien y quién los desvió hacia el judaísmo. Este judaísmo negaba el evangelio de la gracia y lo sustituía por un evangelio de obras y de salvación mediante el observar la ley de Moisés, lo cual, hermano, no es así. Jesús no dijo, el judaísmo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí.
Ahora, este judaísmo se basaba en guardar el sábado, el Shabbat. Hoy muchas iglesias están regresando al Shabbat, ¿verdad? Hoy muchas iglesias se están judaizando. Hay muchos ritos religiosos que oscurecen la cruz de Cristo y niegan su sangre redentora, ¿verdad? Estos son la sinagoga de Satanás. Nadie puede ser salvo por las obras. Nadie puede ser salvo por la ley, ni el mismo pueblo de Israel. Nadie. Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta falsa iglesia la vemos ya hoy alrededor de todos nosotros. Terminamos con Esmirna. Esmirna significa olor agradable de los mártires que murieron por amor a Cristo. Sufrió la persecución y hay algo bien interesante. No hubo nada en contra de esta iglesia. Esta iglesia demostró, no como la iglesia anterior de Éfeso, que dejó su primer amor. Jamás dejó su primer amor, aún estando al borde de la muerte, aún estando por ser devorados por los leones. ¿Sí? Vamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, del verso 12 al 17. Escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives. Ahí donde Satanás tiene su trono. ¿Se acuerda de la sinagoga de Satanás? La iglesia pasó de la sinagoga de Satanás a meterse al trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, aquellos que gobiernan a la gente. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, de nuevo, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, de nuevo, al que salga, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conocen el que lo recibe. La iglesia en Pérgamo. Pérgamo, vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad. Bueno, durante muchos años hubo rivalidad entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo sobre cuál era la capital de Asia. No había duda en cuanto a que Pérgamo era el centro de la vida religiosa de la provincia. La ciudad estaba dominada por una gran colina de unos 300 metros sobre el nivel del mar y tenía muchos templos. Muy idólatra esa ciudad, ¿verdad? El más famoso era el de Esculapio, el dios de la sanidad, estrechamente asociado con la serpiente que dio a Pérgamo una reputación similar a la de Lourdes, la Virgen Lourdes que hoy se conoce. Había un gran altar a Zeus en esa ciudad, construido para conmemorar una notable victoria. Lo más importante de todo era que Pérgamo tenía el primer templo de la zona dedicado a Augusto y a Roma, por lo cual se transformó en el centro de culto también al emperador en la provincia, ¿verdad? Como se trataba de una afiliación tanto política como religiosa, creaba problemas especiales para los cristianos. Ojo, nuestro Señor Jesucristo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros tenemos que considerar y tenemos que pensar. ¿Ya se cortó? Tenemos que pensar y tenemos que considerar de que la religión y el Estado no deben de estar unidos. Jamás. Por nada. Porque vamos a ver lo que resulta de esto. Los títulos del Señor, Salvador y Dios eran aplicados continuamente al emperador. Algo que los cristianos no ponían menos que resistir a la luz de su exclusiva adhesión correcta hacia Jesucristo. Pérgamo. Pérgamo significó la mezcla entre el Estado, entre el gobierno y la religión y la iglesia. Pérgamo es un símbolo de sincretismo. Pérgamo quiere decir un matrimonio consumado y se le describe
como donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás, escúcheme bien, no está en el infierno, el trono de Satanás está en este mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este mundo, que habita en este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, esto muestra que en este periodo la iglesia abandonó su carácter de peregrinos, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo, y se mezcló con los poderes de este mundo, ¿verdad? Ahí un cambio muy importante ocurrió cuando el diablo se percató de que la sangre de los mártires era la semilla para que se extendiera el evangelio. Cambió su táctica y se convirtió, dice la Biblia, que él se disfraza de ángel de luz. Por eso es que Constantino dijo, ya no vamos a perseguirlos. Si no puedes con el enemigo, dijo Constantino, únete a él, vamos a mezclarlos con nosotros, ¿verdad? 2 de Corintios está ese pasaje donde dice que no es de extrañar que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. La alianza que llevó a Israel a su ruina con los de Balán, vamos a ver más adelante, vamos a ver cuál es esa situación, y también es la misma que llevó a la destrucción y a la ruina de la iglesia al mezclarse con el Estado, ¿verdad? Esto fue usado por el emperador Constantino. La iglesia perseguida dejó de ser perseguida y se unió al Estado pagano, ¿verdad? Ya le dijeron, está bien, no te preocupes, ya no le digas Kyrios al emperador, ¿verdad? Aunque ellos siguen pensando que era el Kyrios, que era el Señor, ya no te voy a matar por eso, sino que ahora te voy a declarar como religión oficial el cristianismo, ¿verdad? Y esto, hermano, pues vino a dar el traste. La iglesia perseguida se unió entonces al Estado pagano, ¿verdad? Hecha por Constantino una institución, una religión universal, una religión institucionalizada. Vamos a Mateo capítulo 13, donde aquí el Señor Jesucristo narra por medio de una parábola este acontecimiento. 13:31 dice, les contó otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Aquí las aves representan a los inconversos que se van uniendo. Y aquí lo que Constantino dijo, bueno, pues vamos a hacer de todo esto una religión oficial. Los historiadores como Eusebio dicen y han hablado de Constantino como una bendición y una victoria para el cristianismo. Pero ¿qué crees? No fue una victoria, fue una debacle. Aquí el Señor Jesucristo les dijo que fue exactamente lo opuesto, ¿verdad? ¿Verdad? Es evidente que se transformó la iglesia de Cristo en una religión institucional, en una religión oficial. Y ahora, ¿por qué habla aquí en esta carta a Pérgamo de Balán y de Balac? Bueno, los que conocen la Biblia y los que no pueden buscar esa historia, ¿verdad? En la Biblia, donde Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, ¿sí? Quería a fuerzas maldecirlo y contrató a un profeta que era Balac para que los maldijera, pero en lugar de maldecirlos, los bendecía. Y entonces como no pudo en su intento directamente de destruirlos, así como el emperador no pudo aniquilar a los cristianos, sino que el cristianismo penetró hasta los más altos niveles de Roma, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo? Bueno, lo mismo hizo Balaam. ¿Y qué hicieron? Infiltraron a los madianitas y a los moabitas con el pueblo de Israel. Y entonces se mezclaron y ese vino a ser la debacle de Israel. También la iglesia se mezcló con el Estado, se mezcló con el gobierno, con el emperador, y esto vino a ser la debacle, ¿sí? Aquí también aparecen los nicolaitas, ¿verdad? Los nicolaitas, aquellos que controlaban a la gente. Y nosotros sabemos que esta teología de los nicolaitas es para tener el control de las personas. Y no me digas que la iglesia y el Estado no están de la mano para controlar al hombre. Por supuesto que sí. Ese es uno de sus grandes objetivos. Por un lado el Estado les gobierna y por otro lado la religión también les gobierna y entonces los tienen a su total disposición. ¿Sí? Y esto derivó en un sistema religioso mundial. ¿Sí? Y así fue como se corrompió la iglesia, ¿verdad? La carta a Pérgamo.
El apóstol Juan dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Esto está en 1 de Juan 2:15. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia se filtró y se combinó con el mundo. Pérgamo significa casamiento, sincretismo. Se unieron. La iglesia que se casa, que se mezcla, hoy en día se está buscando una mezcla gigantesca llamada ecumenismo. No nada más una iglesia con el Estado, sino todas las iglesias en una sola religión, para hacer una alianza con los gobiernos, con los países, con las naciones. ¿Sabes para qué? Para preparar la venida y la aparición del anticristo. Ese fue el periodo de esta iglesia en Pérgamo. Vamos a la siguiente, iglesia número 4. Ya voy un poquito más rápido. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, del 18 al 29. Esta carta está un poquito larga y dice así: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él les gobernará con puño de hierro, les hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira. Tiatira era una ciudad de artesanos y mercaderes, ¿verdad? Podemos recordar en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que la primera que se convirtió en esa ciudad en Macedonia, en Tiatira, ¿verdad?, fue Lidia. Era una vendedora de púrpura, ¿sí? En el libro de los Hechos viene muy interesante esa historia. Bueno, el mayor problema para la iglesia fue plasmado por los muchos gremios comerciales. Había mucho dinero, mucho comercio en esa ciudad. Esto no era muy común, ya que la administración romana lo desalentaba. Todo lo querían concentrar en Roma. Pero se cree que Tiatira era útil a los romanos como una fuente de aprovisionamiento, como un centro regional de distribución, para guarnición, porque estaba cerca de Pérgamo, de modo que toleraban la existencia de esos gremios, de ese mover comercial. Sin embargo, los cristianos no podían hacer lo mismo. Los gremios tenían un dios patrono y posiblemente una representación de Apolo que ocupaba ese lugar de Tiatira. También había idolatría. Ahora, hay algo bien interesante aquí en la iglesia de Tiatira. Surge la figura de Jezabel. Las fiestas de los gremios eran celebradas en un templo y eran consideradas como momentos religiosos. La carne se ofrecía al dios y los participantes la compartían. Por lo general, se terminaba en una orgía. Eran fiestas paganas, fiestas mundanas, ¿verdad? Y que terminaban en deliberaciones y en cosas de tipo sexual. Bueno, por lo tanto, ¿cómo es que hacían para tratar de engañar a los creyentes y que entraran a este mundo? A través de una mujer, Jezabel. Jezabel significa, ¿verdad? Es una
esposa de un rey de Israel, ¿verdad? Y significa corrupción. Se compenetró, dice que inclusive, ¿verdad? La corrupción se difundió, como una inundación que llegó hasta las profundidades de Satanás. Qué fuerte está esto. Tiatira nos trae el periodo de ese sistema religioso que empezó con la interior iglesia, con Constantino, y se desarrolló a tal grado, ¿verdad?, que llegó a tener grandes profundidades. Aquí el Señor Jesucristo dejó de tener la preeminencia y empezó a tener la preeminencia Jezabel. Y Jezabel, ¿verdad?, significa una especie de diosa, ¿verdad? Y entonces aquí lo que se empezó a venerar fue a la diosa y a su hijo, y se le empezó a dar más preeminencia a la diosa, ¿verdad? Jezabel, quien se autoproclamaba una profetisa, se le permitía enseñar y seducir a los siervos de Dios a cometer todo tipo de actos desaprobatorios de parte de Dios y a comer cosas sacrificadas hacia los ídolos, ¿verdad? Jezabel, recuerde, era una malvada que representaba la iglesia corrupta, el sistema religioso corrupto que se levantó y que maduró y que alcanzó los niveles más profundos de Satanás, ¿verdad? En su relación histórica no solo representa la corrupción doctrinal y moral, también representa la religión y una religión corrupta, corrompida, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Como en nuestros tiempos, hermano, toda religión termina en corrupción. Toda religión va avanzando hasta que se mete en las profundidades de Satanás. Jezabel era una mujer. Jezabel, fíjese, algo bien interesante. Jezabel no gobernaba a Israel. Jezabel gobernaba al rey de Israel. Entonces era una mujer que gobernaba detrás. Y entonces la religión empezó a dar realce a una gobernadora en lugar de un gobernador, a una diosa en lugar de un dios. Empezó a cambiar la forma y el sentido de la religión, ¿verdad? Y empezó a reforzar esta parte muy, muy importante que derivó en idolatría y derivó también en depravación, ¿sí? Ahora, este sistema religioso representado a través de una mujer, ¿verdad?, reclama ser la novia de Cristo, pero en realidad es un sistema religioso corrupto, ¿verdad?, donde los problemas de tipo sexual son los problemas que mayor realce tienen. Por eso es que le digo, yo ahorita le estaba hablando hace un momento, ¿verdad?, de este sistema religioso que tiene un apóstol. Fíjese cómo va todo unido, ¿no? Tener un líder, que ese líder sea el que manda, que sea el que controla la doctrina de los nicolaitas, controlar al hombre, ¿verdad? Y bueno, ese líder empieza a desviar al pueblo y empieza a llamar su atención a él. ¿Y en qué deriva esto? Deriva no solo en una desviación de un sistema religioso, sino una profundización de ese sistema religioso en cosas paganas. Religiones como la Nexium, donde hacían atrocidades, todo aparte de un líder, de un iluminado. Religiones como la Luz del Mundo, todo parte de un líder, de un iluminado. ¿En qué deriva? En abusos sexuales, en cosas degeneradas, ¿verdad? Las religiones oficiales, ¿en qué derivan? En pederastía, en abusos sexuales, en cosas que van en detrimento de la verdadera iglesia y la van transformando y la van apartando del verdadero camino, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos también que hubo un remanente. Hubo unos que se resistieron a caer en todo ese tipo de sistema religioso, ¿sí? Y bueno, esto sucedió a la iglesia en Tiatira, ¿verdad? Esta mujer representa el sistema religioso que ha imperado. Vámonos a la siguiente carta, la carta a la iglesia de Sardis. Ya estamos terminando. Muy interesante lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, y obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes
en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien interesante. Viene de un decaimiento, de un debacle, y ahora el mensaje es: despierta, arrepiéntete. Hay un remanente ahí que no se ha contaminado. Ese sistema religioso estaba totalmente contaminado. Y entonces aquí en la iglesia en Sardis empieza a resurgir. Sardis era una ciudad antigua del Asia Menor, cuya situación dominaba todo el valle del río Lico. Fue una antigua capital del reino de Lidia, que alcanzó una riqueza legendaria bajo Crespo en el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Todavía en la época apostólica prosperaba gracias al oro tomado del río Pactolo, que lo atravesaba, y al comercio que le proporcionaban 5 carreteras principales. Tenía varios accesos a la ciudad. En sus primeros tiempos era una ciudad fortificada, es decir, era una ciudad que no podían fácilmente conquistarla porque estaba geográficamente bien distribuida y podía tener fortalezas para que no entrara. Pero en el año 549 a.C., el rey persa Ciro asediaba Sardis, y un soldado observó la ruta por la cual descendía un defensor de la muralla para rescatar su yelmo que se le había caído, y esa noche Sardis cayó. Es decir, se descuidaron. Tenían un buen sistema de protección, pero por un descuido fueron atacadas, ¿sí? Varias veces fueron atacadas y fueron conquistada esa ciudad de Sardis, ¿verdad? Sardis era una ciudad con un pasado ilustre, del cual estaba orgullosa, pero en los tiempos de Juan tenía menos motivos para vanagloriarse, ¿ya? Como capital del antiguo reino de Lidia, alcanzó su clímax en el año 700 a.C., bajo Giges, conocido por los asirios como Gugú. Ahora, la carta a Sardis. Los judíos dieron a este rey el nombre de Gog, y se consideraba un símbolo de los poderes del mal que se levantaran al fin de los tiempos, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar sobre Gog y Magog, lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, este hombre legendario fue muerto también en un ataque sorpresivo a la ciudad, ¿verdad? Y bueno, fue conquistada también nuevamente esa ciudad, ¿sí? Le decía yo que estaba construida sobre una montaña y tenía una acrópolis que era considerablemente inexpugnable, es decir, no se podía penetrar fácilmente a esa ciudad, ¿verdad? Pero fue conquistada varias veces, por lo que le digo, por los descuidos, porque se dormían. Por eso el Señor le escribe que no se duerman, que despierten, ¿sí? Ok. Ahora, Sardis, ya en la historia de la iglesia, representa el periodo de la Reforma, el periodo del protestantismo, el clímax de la declive de la iglesia, ¿verdad? Cuando se mezcló con el Estado, ¿verdad? Lo vemos aquí recuperado a través de la iglesia de Sardis. Sardis vemos, ¿verdad?, que ya el sistema religioso se había desarrollado de tal manera, hermano, que el sistema religioso ya no nada más gobernaba la religión, sino también gobernaba el Estado. Gobernaba todo Europa. La iglesia ponía y quitaba reyes. Ya lo que el líder religioso decía era lo que se hacía en todo el mundo. Y entonces aquí vemos cómo esta iglesia, que ya estaba totalmente dormida, despierta, ¿verdad? Había un remanente, y este remanente despierta, y vemos, ¿verdad?, que ese sistema religioso, aunque perdura y perduró por todos esos años, ¿verdad?, de ahí surgió una rama, ¿verdad? Y Sardes quiere decir los que escapan, es decir, de ahí escapó un sector de la iglesia, de ese sector de esa iglesia que no había doblado sus rodillas a Baal, que no había caído en idolatría, que no había caído en inmoralidad sexual, ¿verdad? Y reformó a la iglesia, ¿verdad? Esto fue durante el periodo de la Reforma. Dios despertó el espíritu de muchos quienes se rebelaron contra este sistema religioso establecido, y la Reforma como tal vino de parte de Dios, y los hombres fueron usados por el Espíritu Santo de Dios para levantar nuevamente, en este caso, a la iglesia, ¿verdad? Sardis, los que escapan, es el remanente, son los fieles que van a escapar, ¿verdad? Y que dieron surgimiento al movimiento protestante. Vamos a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Dice el capítulo 3, versículo 7.
Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, y por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, de la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia tampoco recibió cuestiones negativas. Filadelfia, al igual que la iglesia de Esmirna, la iglesia de los mártires, fue alabada por Dios, ¿verdad? La ciudad de Filadelfia estaba a 42 kilómetros al sureste de Sardis. Se localizaba en una zona notable por sus productos agrícolas, pero propensa a los terremotos. Había muchos temblores, mismos que destruyeron la ciudad varias veces, ¿verdad? Su nombre fue dado en honor a un rey de Pérgamo, Átalo Filadelfo, que fue quien la construyó. Filadelfo es parecido a la palabra griega Filadelfia, que significa amor fraternal. ¿Se acuerda que la primera iglesia abandonó su primer amor? Esta iglesia mantuvo el amor, no tan solo el amor a Dios, sino también el amor fraternal. ¿Sí? Aquí se usa para referirse a la ciudad con ese nombre, y en el siglo presente el testimonio cristiano todavía permanece vivo en esa ciudad que hoy se conoce como Al-Aseir y está en Turquía. Esas pocas ciudades que han permanecido, esas pocas iglesias que han permanecido, esos pocos países que han permanecido en su amor fiel a Dios. Déjame decirte que ahorita hablábamos de la iglesia de Sardis, que significa la reforma, que las grandes iglesias en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que surgieron del protestantismo, hoy en día, triste y lamentablemente, se han dormido y muchas se han enfriado. Muchas ya se han convertido, ahí donde predicaron los grandes predicadores, se han convertido ahora en museos, se han convertido ahora en escuelas, pero ya la iglesia ha abandonado. Y esta iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel, la iglesia que ama, la iglesia que permanece. Han sufrido pruebas, han sufrido terremotos, han sufrido sacudimientos en todos estos años, pero se han mantenido fiel a Dios, ¿sí? Entonces, por lo mismo de que la ciudad tenía temblores continuos, modificó su estructura para poder resistir a estos terremotos, ¿verdad? Ahora la ciudad tiene pocos habitantes, pero la mayoría viven en el campo, en los alrededores, y mantienen una fe firme en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La inseguridad de la vida en Filadelfia se constataba en el versículo 12 que acabamos de leer, pero Dios les dijo que les va a dar un lugar firme y que no van a necesitar andar buscando lugares seguros, porque ellos están acostumbrados a reforzarse, pero ellos serán, dice la Biblia, también columna en el templo de Dios. Filadelfia es el remanente fiel, es el remanente que se permanece en amor, significa amor, tal como Sardis, ¿verdad?, que fue una protesta contra Tiatira. Filadelfia viene a ser una protesta contra la condición de mortandad espiritual que el mismo protestantismo ha tenido en nuestros tiempos, como le decía yo, ¿sí? La iglesia de Filadelfia, se ha permanecido fiel a Dios, y es una iglesia que, como dice aquí la Biblia, ¿verdad?, será resguardada del día de la tentación. Esto quiere decir que es una iglesia que será rescatada, ¿sí? Ok, bueno, eso es en cuanto a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia repudia todo lo que deshonra al Señor y por eso es alabada, ¿verdad? Ahí en Malaquías capítulo 3 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es decir, que Filadelfia es una iglesia que no se ha olvidado de Dios, que se ha permanecido fiel a Dios y que Dios no se va a olvidar de ella. Amén. A su nombre, gloria a Dios. Esa es la carta a la iglesia en Filadelfia. Ahora también aquí viene que, bueno, ellos se habían mantenido firmes y que tampoco se dejaron engañar por el cristianismo judaizado, ¿verdad? Que ya comentamos que es un cristianismo que se basa en obras, que se basa en observar la ley mosaica, ¿sí? Ok, Filadelfia es una iglesia fiel, ¿verdad? Bien, vamos a la última iglesia, la Odisea. Y ahí quiero llamar tu atención, porque la iglesia Odisea, además de ser la última en el periodo histórico, porque es la iglesia en la que estamos, el periodo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Es la iglesia que recibe mayor reprensión y pocos halagos. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres solo refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté como mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay ni una sola alabanza para esta iglesia. Hay mucha reprensión para esta iglesia. Y es el periodo que estamos viviendo en la iglesia. Es el último periodo. Es la última iglesia. Es el último mensaje. Y es para nosotros. Está hablando de una iglesia tibia. Está hablando de una iglesia materialista. Está hablando de una iglesia orgullosa y altanera. Está hablando de una iglesia que se cree autosuficiente. Y nos está diciendo que nos ama. Y que porque nos ama, nos reprende de esa manera. Y también nos está diciendo aquí que Él está llamando a nuestra puerta. Y que si alguien oye y abre la puerta, entrará con nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. La iglesia en la Odisea. La Odisea actualmente es Ekişehir en Turquía. Estaba situada a las orillas del río Lucio. Su ubicación en la conjunción de 3 caminos imperiales que atravesaban el Asia Menor favorecía su desarrollo como centro comercial y administrativo de gran riqueza. Es una ciudad que fue muy rica, muy poderosa. 3 hechos sobre esta ciudad conocidos por todo el mundo romano arrojan luz sobre esta carta. Era el centro bancario de la región en ese entonces, recomendada aún por Cicerón para el cambio de moneda. El emperador decía, hagan allá sus cambios, sus transacciones. Otro, su ropa fabricaba y sus alfombras de lana eran hechas especialmente de la esponja de lana negra de las ovejas criadas localmente. Había mucha industria textil. Otra, tenían una escuela de medicina y productos medicinales, en especial un tratamiento ocular, por eso les dice del colirio, hecho de polvo de una roca que se encontraba en la zona. ¿Sí? Esto era la ciudad de la Odisea, y ahí estaba la iglesia, y la iglesia se había convertido en arrogante, la iglesia se había convertido en una iglesia materialista, en una iglesia presumida, pero en una iglesia que estaba muerta desde el punto de vista. La Odisea era una iglesia indiferente, era una iglesia apóstata. La Odisea quiere decir los juicios o derechos de la gente. Era una iglesia que se había humanizado, una iglesia que se había democratizado, una iglesia donde se tenía el mayor
alto nivel de democracia y de desarrollo humano. Y usted puede decir, pastor, ¿es mala la democracia? No es mala. Lo que es malo es hacer a un lado a Dios y poner en el centro al hombre. Ahora la gente, los laicos, se levantaban y reclamaban para juzgar. La carta a la iglesia de la Odisea, esta condición fue prevista por el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, 2 de Timoteo 4, versículo 3. Está hablando de estos tiempos y está hablando de esta iglesia, porque vendrán tiempos cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, predicadores, pastores, apóstoles, que enseñan sobre la teología de la prosperidad, que enseñan sobre la teología del libertinaje, que enseñan sobre la teología del éxito, del desarrollo y del potencial humano, de encontrar el campeón que hay en ti, de ser el más grande y exitoso de los empresarios, de ser el turista más reconocido, que conozcas todas las ciudades y las maravillas de este mundo, de centrarte en la vida del hombre como tal. Vemos a la Odisea las condiciones religiosas y apóstatas de la cristiandad de estos últimos tiempos, donde se palpa por completo el rechazo a Cristo. Dice la palabra de Dios en Isaías: yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. También el Señor está diciendo: aquí estoy a la puerta y llamo. Yo te amo y por eso te reprendo. Esta iglesia en la Odisea, ¿verdad?, tenía grandes recursos materiales, recursos naturales. Ahora déjeme decir algo bien interesante acerca de la tibieza. El suministro de agua a la ciudad de la Odisea viajaba por varios kilómetros por debajo de la tierra, ¿verdad? Esos mantos acuíferos antes de llegar a la ciudad. Y entonces la iglesia, el agua llegaba tibia y un poco turbia, un poquito así como que enlodada. Sus aguas no eran cálidas como las de Hierápolis, ni frescas como las de Colosas, eran más bien tibias. Por lo tanto, eran aguas vomitivas, representando que era una mezcla, en este caso representando algo que no es genuino, la santidad y el honor a Cristo mezcladas con la desobediencia a Cristo. Por un lado decimos que Jesucristo es nuestro todo, pero por otro lado nosotros somos nuestro propio Dios. Y el Señor dice: te vomitaré de mi boca. ¿Sí? El colirio, ¿verdad?, del que se habla, ¿verdad? Fue un diminutivo de colura, y detonando un bollo de un pan, de ahí surgió la parte del colirio, con una forma como la de un bollo, ¿verdad? Y bueno, servía ¿para qué? Para poder clarificar la visión. Nosotros, tú y yo, tenemos que tener una visión realmente de lo que significa el cristianismo. Hoy nos han vendido muchos cristianismos. Hoy nos han vendido un cristianismo filosófico. Hoy nos han vendido un cristianismo basado en lo material. Hoy nos han vendido un cristianismo. Estamos ciegos. No estamos viendo lo que realmente es Cristo. Lo más interesante de esta carta a esta iglesia es el llamado. Cristo mismo está afuera. Está invitándonos a que abramos la puerta. Si está invitando para que abran la puerta a esta iglesia, quiere decir porque Cristo está afuera, no está dentro, está fuera de la iglesia. Yo recuerdo mucho la anécdota de un pastor norteamericano en una de esas iglesias, ahorita que están los problemas racistas, en una de esas iglesias donde decía prohibido la entrada a afroamericanos. Y entonces dice que un hombre estaba sentado a la puerta de la iglesia, un hombre de color, y estaba muy triste porque no lo dejaban entrar a buscar a Dios, a alabar al Señor. Y alguien se acercó y le dijo: ¿por qué estás tan triste? Y este hombre le dijo: ¿por qué no me dejan entrar? No me dejan entrar a adorar a Dios, no me dejan entrar. Y yo quiero adorar y quiero escuchar de Dios. Y este hombre le dijo: no te preocupes. A mí tampoco me han dejado entrar. Ese hombre era Jesucristo. Es la iglesia que cree
que está bien, que es rica, que es poderosa, que es suficiente, que lo tiene todo, pero no tiene a Cristo. Y Jesucristo está a la puerta y está llamando. Está afuera, está esperando con una paciencia, con un amor, ¿verdad? Él nos quiere entrar a nuestra iglesia, quiere entrar a nuestra vida. Amén. Amén. La odisea consiste en un espíritu orgulloso, con una total indiferencia al Señor Jesucristo y a su nombre. La religiosidad sin la verdad ni el poder del Espíritu Santo, la tibieza lo resume muy bien. La mezcla de grandes movimientos de renovación y de restauración del reino, mezclados con el rechazo del Evangelio como poder de Dios, son la esencia de esta iglesia, el sincretismo. Cuando la iglesia verdadera sea llevada por Cristo, la odisea, dice la Biblia, que será vomitada. Lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero los que permanezcan en la odisea serán dejados. Es importante notar que Tiatira, que es ese sistema religioso, que Sardis, que es el protestantismo, que las dos fases de la iglesia de Filadelfia, la odisea, coexisten. Y esto es muy evidenciado en nuestros días, porque el Señor en cada una de ellas menciona su segunda venida. Entonces este sistema religioso y el resto de la iglesia apóstata continúan en la tierra y continuarán en la tierra durante el juicio y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque alguna iglesia se irá y otra iglesia se quedará. La Biblia lo dice claramente. Tenemos que estar seguros de que estamos en la iglesia verdadera. Tenemos que estar seguros de que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo y que estamos viviendo conforme a su palabra. Termino dándote un breve resumen del significado de las 7 iglesias. Éfeso, la deseada. Dios anhela que esta iglesia regrese a Él. Si tú te has apartado, has dejado tu primer amor, Dios te está anhelando. Esmirna, la iglesia de los mártires, cuyo muerte será un olor fragante a Dios. Cada vez que un cristiano muere por causa del Evangelio, ¿sabe qué? Es una adoración para nuestro Dios. Pérgamo significa el casamiento, el sistema religioso, el ecumenismo. Yo no estoy para nada a favor del ecumenismo, jamás lo estaré, porque el ecumenismo es un sincretismo entre religiones y entre Estado para servir al anticristo. Eso es ecumenismo, jamás lo estaré. Tiatira significa sacrificios paganos, rituales, misticismo. Esa iglesia que, además de adoptar todas esas enseñanzas de los nicolaitas, deriva en desviaciones totalmente fuera de lugar. Sardis, los que escapan, el remanente, que son fieles, que se van a escapar, que es la iglesia que ha escuchado el Evangelio y que ha respondido al Evangelio. Filadelfia, las del amor fraternal, las que se mantienen finalmente firmes a Dios y aman a Dios con todo su corazón. La odisea, el juicio del pueblo. La iglesia tibia, a punto de ser juzgada. Iglesias gobernadas democráticamente, no teocráticamente. Iglesias donde se hacen asambleas y se toman decisiones democráticas. No tenemos un Dios democrático, tenemos un Dios teocrático. Y con esto no quiero decir que el pastor es el que manda. El que manda en la iglesia es Cristo. Cristo. Así de sencillo. El Espíritu Santo. Amén. Pues terminamos este mensaje, el mensaje a las iglesias, y cada uno de nosotros debe de aplicar lo que le corresponda. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y de este mensaje que hemos recibido, es un mensaje para ti, es un mensaje para mí. Consideremos y pongamos y tomemos decisiones y pongamos en práctica lo que hoy hemos aprendido. Dios te bendiga.